En este vídeo hablaremos sobre cómo ayudar a la BMS de nuestro coche a balancear las celdas de la batería de nuestro Nissan Leaf y NV200. Como ya habréis visto en otros vídeos, siempre intento que sean cortos y amenos, y este no va a ser una excepción. Es por eso por lo que empezaré por el final. Primero, veremos un resumen sobre cómo balancear las celdas de nuestra batería, y luego seguiremos con todo el procedimiento de principio a fin, entrando en detalle. Así los que tengan prisa o ya sepan cómo funciona pueden ir al grano, y para los que sea la primera vez o tengan dudas y curiosidad podrán quedarse hasta el final del vídeo. Esta es la gráfica que he obtenido al realizar el balanceo de las celdas de mi batería. Todos estos datos los he obtenido a través del LeafSpy y corresponden al valor medio de las celdas y el estado de carga o shock equivalente. Entonces, para explicarlo de una forma más visual, vamos a imaginar esta gráfica de carga como una batería. En mi caso, he querido descargar mucho la batería, para luego calcular la capacidad real. En vuestro caso, a no ser que queráis hacer lo mismo, con descargarla hasta el 10% es suficiente. Muy importante, vamos a cargar a la mínima potencia posible. En mi caso, 6 amperios o 1,3 kilovatios. He descargado la batería con el coche parado y el climatizador encendido desde un 6% hasta un 4% de shock. La intención era llegar hasta un voltaje medio por celda de 3 voltios, que es el máximo que podemos descargar la batería sin dañarla. Una vez descargada, inmediatamente empezamos a cargarla. No es bueno estar a tan bajo shock durante mucho tiempo. Cargaremos hasta el 20%, unos 3,4 voltios de media por celda. Una vez alcanzado este shock, vamos a parar la carga y esperar 2 horas como mínimo, para permitir que el voltaje en las celdas se estabilice. Pasado este tiempo, reanudamos la carga hasta el 80%, lo que debería equivaler a un voltaje medio por celda de 4 voltios. De nuevo, vamos a parar la carga y esperar 2 horas como mínimo para que todo se estabilice. Desde ahí, continuaremos la carga hasta el 100%, unos 4,1 voltios de media por celda. Esta es la parte más importante de todas. Llegado a este voltaje en las celdas es cuando el BMS de Nissan empieza a balancear. Pararemos la carga y esperaremos 2 horas más a que el BMS haga su trabajo. Transcurrido este tiempo volveremos a poner en carga el coche para reponer la energía que el BMS haya quemado. Y repetiremos esta operación hasta que el voltaje medio de las celdas sea de 4,2 voltios, que es el voltaje máximo admitido por celda. Si repetimos todo este proceso de descarga y carga total de la batería, cumpliendo los tiempos de relajación, conseguiremos balancear las celdas, alargando así la vida útil de la batería, maximizando la autonomía y evitando la degradación prematura. Y nada, hasta aquí el resumen para los que tengáis prisa. Si queréis saber más, quedaos a ver el resto del vídeo. Para empezar, vamos a necesitar nuestro conector OBD y la aplicación LeafSpy. Sin estas dos cosas será imposible realizar un balanceo y comprobar si ha sido efectivo. Deberemos descargar la batería del coche. Alrededor de un 10% será suficiente. Remarcar que todos los valores a los que voy a hacer referencia son los de LeafSpy y no los que nos marque el display del coche, que como ya veréis van a diferir un poco dado que el coche nos muestra unos valores mucho más conservadores que LeafSpy, a modo de precaución para no quedarnos tirados en la carretera. Mientras conduzco sin rumbo, vamos a por un poco de teoría, sin entrar en excesivo detalle, pero para tener una base que nos ayude a entender. El BMS de nuestro coche es el encargado de balancear o equilibrar las celdas que componen la batería. ¿Por qué queremos las celdas equilibradas? Una forma muy resumida de explicarlo es porque así todas están al mismo voltaje y todas trabajan por igual. Las celdas que componen la batería, por motivos de fabricación, no son 100% iguales. La calidad de los materiales, el desgaste por el uso o incluso la ubicación de la celda en el pack de la batería hacen que no todas se carguen a la misma velocidad y tengan todas el mismo voltaje. Y es por ello que se deben balancear. El BMS de Nissan es un BMS pasivo, lo que significa que equilibra las celdas gastando la energía sobrante de las celdas más cargadas mediante una resistencia. Como estas resistencias son pequeñas y no disponen de disipador de calor, la potencia a la que la energía se gasta es muy lenta, del orden de unos 5 a 20 mA, por lo que el balanceo resulta extremadamente lento. Además, donde el BMS realmente equilibra las celdas es cuando la batería está completamente cargada. Un balanceo de voltaje es conocido como top balance. Terminada la teoría, continuamos con el proceso. Ya veis que, aunque en la autonomía del coche me aparecen unas rayas, LeafSpy me dice que tengo todavía un 10% de batería restante, unos 3 kilovatios de energía. Como la zona donde vivo está llena de bajadas y subidas, no me atrevo a quedarme tirado sin poder empujar el coche hasta la puerta de casa. Así que lo que voy a hacer va a ser, con el coche aparcado, encender el climatizador y gastar la energía restante mientras monitorizo a través de LeafSpy los valores de la batería. También podemos ver que el climatizador está consumiendo alrededor de 1 kWh de la batería. Pasado un rato vemos como el shock y la energía restante va disminuyendo. Aquí lo que realmente nos importa es llegar a un voltaje medio de celdas de 3 voltios.
¿Por qué? Porque es el voltaje máximo al cual podemos descargar las celdas sin dañarlas. Y además me interesa bajar la batería al máximo para que al cargarla al 100% pueda ver cuánta energía hay disponible y así ver la capacidad real de mi batería. Llega el momento en el que la batería está tan baja que el coche entra en modo potencia reducida, también conocido como el modo tortuga. Ahora ya sí que podemos parar la descarga y empezar inmediatamente la carga. Recordad, carga lenta. Yo con el cargador de casa puedo cargar a un mínimo de 6 amperios o 1,3 kWh. Si no tenéis esa opción, podéis cargar con el cargador que os venía con el coche, que suele ser de 10 amperios o 2,3 kWh. Ahora ya sí, veis en Leaf Spy el valor de carga de 1,3 kW negativo. Vamos a esperar un rato para que se cargue. 1 hour later. Bueno, ya vamos por casi un 15% de shock. Debemos parar la carga al 20%, así que vamos a programarnos un aviso con la aplicación que yo uso en iPhone, que se llama Kilowatt. Esta aplicación es gratuita y sin anuncios, muy sencilla de utilizar. Que por cierto, me ha hecho gracia leer la reseña de este usuario, que lo usa en una ENV200. Un saludo para el compañero Juan Marval. Personalizamos nuestro vehículo. Personalizamos nuestro cargador. Y seguidamente seleccionamos la carga actual y la carga objetivo. Pulsamos en comienzo y automáticamente nos avisará al llegar a la carga objetivo. A esperar toca. 2 hours later. Bueno, pues ya hemos llegado al 20% de shock, unos 3,5 voltios de media por celda. Como podéis ver, Leaf Spy marca 20% de carga y el coche, sin embargo, muestra un 12%. Aquí vamos a parar la carga y dejar estabilizar la batería durante al menos 2 horas. 2 hours later. Pasado este tiempo, reanudamos la carga y ahora vamos a por el 80%. Quienes podáis, os recomiendo programar desde el propio vehículo el límite de carga. Os dejo un link al vídeo de cómo hacerlo. Y los que no podáis, siempre os quedará la app Kilowatt. Venga, a esperar 22 horitas de nada. 1 eternity later. Mientras carga, le voy echando un vistazo. Ahora ya va por el 37,7% de shock y el coche muestra un 31%. 47,4% del shock y el coche muestra un 42%. Estamos al 57% de shock en Leaf Spy y un 53% en el display del vehículo. Y finalmente llegamos a un voltaje medio por celda de casi 4 voltios, o lo que es lo mismo, un 79,1% de shock. Y el coche muestra un 80%. Ahora sí, el shock de Leaf Spy casi coincide con el del vehículo. Ahora ya sabéis lo que toca, parar la carga y esperar otras 2 horas a que se estabilice. 2 hours later. Venga, ahora ya cargamos otra vez y vamos a por el 100% de carga. Mientras tanto, le vamos echando un vistazo. A few hours later. 91,6% y ya el voltaje medio de celda es de 4,1 voltios. 97,3% en Leaf Spy, el coche nos indica un 98%. Seguimos un poco más en 97,3% y fijaos que es ahora cuando ocurre la magia. En la gráfica de las celdas, muchas aparecen en rojo. Eso viene a indicar que el BMS está trabajando sobre esas celdas para equilibrarlas con el resto. El coche nos indica un 100% de carga. Ahora, al llegar al 100% de carga, el vehículo la para automáticamente. Y como es justo ahora cuando el BMS está balanceando las celdas, lo que vamos a hacer es dejarlo 1 o 2 horas que balanceen las celdas y repetir el proceso de carga. 2 hours later. Veréis que al volver a cargar el coche, el ciclo de carga será muy corto, lo que se denomina un microciclo de carga. Durante este tiempo se inyecta más energía a las baterías con un voltaje más bajo y el BMS quema la energía de las celdas con voltaje más elevado. Repetiremos estos microciclos de carga de 2 a 3 veces para conseguir un balanceo real. Este sería el proceso. Si lo repetís cada 1 o 2 meses, mantendréis la batería bien balanceada y alargaréis mucho su vida útil. Y si además en el uso diario del coche os movéis en un estado de carga de entre el 20 y el 80%, ya tenéis batería para rato. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!